Jesús estuvo con María en las bodas de Caná. Seguramente estaban muy contentos, seguramente estaban bailando, seguramente se tomaron un vino, hasta se acabó. Y María le dice a Jesús: hijo, ya no tienen vino. Era un ambiente festivo, un ambiente de alegría, de dicha, de felicidad. Habría artistas tal vez en esa boda. Y Jesús le dice: no ha llegado la hora, no es el momento. Jesús dispuso que no era el momento para Él entregarnos el legado que nos iba a entregar. Ese no era el momento. Para Jesús el momento de entregarnos su legado fue en el árbol de la cruz, en el momento más fuerte del dolor, de la prueba, del sufrimiento. Ayer celebramos la solemnidad de Pentecostés. Y algunos dicen: con Pentecostés nació la iglesia. Yo soy de los que dice: con Pentecostés la iglesia entra a su edad adulta, en donde puede poner en práctica todo lo que recibió, gracias a la recepción del Espíritu Santo. Pentecostés nos da el poder que viene de Dios a través de su Espíritu Divino, para que nosotros podamos llevar a la práctica lo que Dios nos ha dado por medio de la iglesia, ser adultos en la fe. Decíamos ayer: ¿cuántas personas no crecen en la fe? Porque no comparten el Evangelio, porque no buscan la santidad, porque no predican las cosas de Dios, porque no ponen en práctica los dones y carismas del Espíritu Santo. Ya están bautizados, ya están confirmados, pero siguen siendo un bebecito. Siguen siendo una ovejita que quieren que Jesús los vaya a cargar y no crecen. Creo yo que la fiesta de Pentecostés es una fiesta para los que están crecidos en la fe, para los que han recibido el poder de Dios. Se arremangan la camisa y dicen: vamos a llevar el Evangelio, vamos a vivir la santidad, vamos a construir la iglesia, vamos a dar testimonio de lo que hemos recibido. Ahora bien, si Pentecostés es la mayoría de edad de la iglesia, ¿cuándo es cuando verdaderamente nació? Algunos dicen que desde la encarnación ya la iglesia se empezaba a formar en el vientre materno de la Virgen María, desde la encarnación. Otros, que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, en su condición humana fue capaz de recibir el Espíritu Santo y a partir de ahí comienza la vida de la iglesia. Otros tantos dicen que cuando empezó a llamar a sus primeros discípulos, llamó a Pedro, llamó a Andrés y les pidió que lo siguieran, porque ahora iban a ser pescadores de hombres. Evidentemente, lo que decía hace un momento, en las bodas de Caná, algunos sostienen que Cristo nos viene a dar el vino nuevo para esa relación esponsal entre Cristo y su iglesia, porque en las bodas de Caná ya había discípulos y María estaba ahí. Podemos ir perfilando cómo para hablar de iglesia necesitamos hablar de discípulos, necesitamos hablar de Jesús al centro de los discípulos y necesitamos hablar de la presencia de María Santísima para poder hablar de iglesia. Llegamos al cenáculo cuando se instituyó la Eucaristía, cuando se instituyó el sacerdocio, cuando se instituyó el mandamiento del amor, y algunos dicen: ahora sí, ya está la iglesia. Porque si Jesús instituyó la Eucaristía, instituyó el sacerdocio, instituyó el mandamiento del amor, ya está la iglesia. Lo que muchas veces no consideramos es que la iglesia
cuenta con el poder salvífico de Dios. Verdaderamente, como una criatura en el vientre materno, con todo lo que he mencionado hasta aquí, la Iglesia se iba formando. Se le iban formando sus brazos, se le iba formando su cabeza con la institución del sacerdocio, se le iba formando su corazón con la institución del mandamiento nuevo, se le iba formando todas sus partes a la nueva realidad de la Iglesia. Cuando la mayoría sostenemos que nació la Iglesia, cuando del costado abierto de Cristo brotaron sangre y agua, porque de ese brotar emanó la vida de los sacramentos. La Iglesia no sería verdadera Iglesia si no tuviera el poder de los sacramentos. Por eso muchas denominaciones cristianas no católicas no son consideradas verdaderas iglesias, porque no cuentan con ellos el poder de los sacramentos. No podemos decir que es iglesia si en la Iglesia no transita la gracia salvífica de Cristo por medio de los sacramentos. Podemos decir entonces que Jesús, clavado en la cruz, derramando su sangre hasta el punto de morir, nos deja un gran legado. Nos deja el fruto del Nuevo Testamento, de la nueva alianza. Nos deja los sacramentos, nos deja la vida de la Iglesia y nos deja una madre. En el Sermón de las 7 Palabras, donde Jesús está a punto de morir, sobresale aquella que dice: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Toda esta escena que sucede en el árbol de la cruz da pie al nacimiento de la Iglesia como una criatura cuando sale del vientre de su madre y se le coloca en sus brazos. Ya luego en Pentecostés crecerá la criatura y podrá hablar y podrá dar testimonio y podrá actuar independientemente de sus padres que le dieron vida, porque llevará la fuerza de sus padres en su interior. Veamos pues cómo Jesús eligió el momento más difícil de su vida, de su sufrimiento, del patíbulo, para darnos la Iglesia. Y al darnos la Iglesia, nos dio la fuerza de los sacramentos. Y al darnos los sacramentos y la Iglesia, nos dio una madre. Sin embargo, Jesús nos coloca dos personajes esenciales para hablar de Iglesia. El representante de los discípulos, que es el discípulo amado. La mayoría dicen que es Juan, otros dicen que es una figura para hablar del discípulo modelo de Jesús. Algunos dicen que pudiera ser Lázaro, y a partir de la última cena le llaman el discípulo amado. Hay libros que lo dicen. Lo que sí sabemos es que el discípulo amado es el modelo de la vida de un discípulo. Y a ese discípulo que es modelo de Jesús, Jesús le confía a su madre. Estaba Jesús junto a la cruz. Le dice al discípulo: ahí está tu madre. Los no católicos, evidentemente que no reconocen la maternidad de María, ni en Jesús, ni en la Iglesia. Piensan que solamente Jesús le hablaba, como cuando tú le encomiendas a alguien querido, porque sabes que vas a morir, para que lo cuide. Nosotros vemos en este gesto de Jesús un significado pospascual.
porque tanto Juan el discípulo amado como María, la Virgen su madre, para nosotros son un punto de referencia para la vida de la nueva familia que van haciendo la vida de la Iglesia. La nueva comunidad cristiana, la Iglesia, estará formada por compañeros y amigos de Jesús que vivan una relación íntima y profunda con Él. En primer lugar, su madre, y en segundo lugar, el discípulo amado. Jesús estaba muy cerca de Magdalena, pero a Magdalena no le dirigió ninguna palabra. Jesús ve a su madre. Cuando se dirige a María le dice mujer, como en las bodas de Caná, mujer, no ha llegado mi hora. En la cruz le vuelve a decir, mujer, ¿ustedes creen que María no se acordó de aquel momento de las bodas de Caná cuando su hijo le dijo, mujer, eso a ti y a mí que todavía no ha llegado mi hora? Pues esa misma voz le dijo a Jesús, mujer, ahí está tu hijo, el representante de los discípulos de esta nueva comunidad. Tú eres ahora la madre de la Iglesia. Ahora Jesús, a través del reconocimiento mutuo, el discípulo reconoce a la madre reconoce al discípulo. Mira a tu hijo, mira a tu madre. Así es como nace nuestra Iglesia, en el dolor, en el sufrimiento, en la prueba, en las dificultades. Pero cuando nos reconocemos mutuamente que vamos en el mismo camino y que somos hijos de un mismo Padre y que es Jesús quien nos sostiene en las dificultades, vamos formando iglesia. Así nació la Iglesia, hermanos. Y todos aquellos que vivían esas situaciones fueron sostenidos por la gracia de Cristo. Y así fue como nos dio a su madre. Hace un encargo a su madre y al discípulo amado como origen de una comunidad nueva. El discípulo acoge a su madre en su casa. Desde aquella hora quedó formado el nuevo pueblo de Dios para extenderse hasta los confines de la tierra. Ahora sí, en el árbol de la cruz, en el derramamiento de la sangre hasta la muerte, en medio del dolor, es cuando Jesús nos va a dar el vino nuevo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el vino nuevo, el mejor vino lo guardamos hasta el final? ¿Se acuerdan? ¿Pues sabes cuál es el mejor vino? El que se bebe junto al árbol de la cruz. Ahora Jesús nos dará el vino del Espíritu que bebimos abundantemente el sábado y también ayer domingo. Nos dará el vino del Espíritu cuando se inaugure la nueva alianza que sustituirá a la antigua alianza de manera definitiva. El vino nuevo que bebimos con el Espíritu, el vino nuevo del amor de Dios que se derrama en nosotros, el amor de Jesús que va a brotar de su costado en forma de sangre y agua, será el vino alegre, la boda nueva y definitiva. Hoy celebramos a la Virgen María como Madre de la Iglesia. Yo les sugeriría que nos quedáramos con esto. ¿En dónde fue donde Jesús eligió darnos una madre? Y si Jesús nos quiso dar una madre, no fue nada más para mí de manera individual, sino quiso darnos una madre para nosotros de manera comunitaria. María es nuestra madre, Jesús nos la dio en la cruz
y una madre está contigo de manera incondicional, sobre todo cuando la pasas mal, sobre todo cuando estás en los momentos difíciles. Pues nuevamente nosotros acudimos a María, presentamos ante ella nuestros dolores, nuestro sufrimiento, nuestra angustia, lo que estemos padeciendo en este momento, confiados en que si Dios nos la dejó como madre, ella sabrá tendernos una mano para hacernos llegar el favor de su divino Hijo. Así sea.